Siguiente propuesta de impulso. Insta a la Junta de Extremadura a recuperar el impulso a la escolarización temprana en la etapa de primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años a través de la creación de plazas públicas y gratuitas, teniendo como prioridad las zonas rurales de Extremadura, así como los barrios vulnerables de las zonas urbanas. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Grupo Parlamentario Popular. Así, el proponente de la iniciativa dispone de 10 minutos para su defensa y tiene la palabra en nombre de dicho grupo la señora Fernández Rodríguez. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, el modelo educativo para el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años que les proponemos desde el Grupo Parlamentario Socialista se basa en la igualdad de oportunidades, en la equidad y en la justicia social. Repito, en la igualdad de oportunidades, en la equidad y en la justicia social. Estos son los requisitos fundamentales para que el derecho constitucional a la educación sea real y sea efectivo. Y por eso se han legislado para garantizar ese derecho a través de diferentes leyes educativas que han dado entidad a la etapa de educación infantil. Como saben, las leyes educativas determinan que la educación se divide en etapas obligatorias y etapas no obligatorias, siendo obligatorias las etapas educativas de primaria y secundaria de 6 a 16 años de edad. Y las etapas educativas anteriores a los 6 años no es una etapa obligatoria como las etapas educativas posteriores a los 16 años. Sin embargo, saben que se ha extendido de forma universal que los niños y niñas en toda España y también en Extremadura comiencen su escolarización a los 3 años de edad en el segundo ciclo de educación infantil, no solo como medida de conciliación, sino por los beneficios pedagógicos y evolutivos que tiene esta etapa en el desarrollo de nuestros hijos e hijas. Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación en 2006, en su versión también modificada por la LOMLOE en 2020, la educación infantil es una etapa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Su finalidad es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia. Y es en la LOMLOE, la Ley de 2020, en la que aparece por primera vez la importancia de la creación de las plazas públicas por las administraciones competentes, en este caso la Junta de Extremadura. Artículo 15. La oferta de plazas y gratuidad. Las administraciones públicas incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas. La oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de 0 a 3 años. Por cierto, el Partido Popular votó en contra de esta ley, como lo hizo como votó en contra la ley en 2006, como vota en contra de todos los derechos que van adquiriendo los ciudadanos españoles y extremeños, pero que después hacen suya como bandera, igual que hemos presenciado hace poco más de una semana en esa suerte de desfachatez que tiene el Partido Popular. Votaron en contra de esta ley en 2020, de incrementar progresivamente la oferta de plazas de 0 a 3 años. Por eso, ahora que tienen la oportunidad, ahora que son Gobierno, no solamente no han creado ninguna, sino que se permiten el lujo de rechazar fondos del Gobierno de España para seguir creándolas. Tal y como las llama el Gobierno, es que son caramelos envenenados, esas plazas públicas. Ese es el modelo de la señora Guardiola, que no cree en la educación pública infantil de 0 a 3 años porque es su ADN, es su modelo educativo, es el modelo del Partido Popular y es la forma que tienen de desangrar al sistema público educativo de Extremadura. Y ese es el motivo por el que hoy volvemos a hablar de la educación infantil de 0 a 3 años hoy en esta Cámara. Y les voy a poner un caso real de una familia extremeña para que ustedes valoren si se cumplen esas condiciones de igualdad de oportunidades, de equidad y de justicia social. Miren, familia González López, Badajoz. Unidad familiar, 4 miembros, 2 adultos y 2 hijos. Uno de 6 meses y otra de 2 años. Ambos adultos trabajan, viven de alquiler y cobran el salario mínimo interprofesional. Es decir, que al mes ingresan en su domicilio unos 2.100 euros. Su hija de 2 años tiene una plaza en un centro público, pero necesitan encontrar una plaza para su hijo de 6 meses que se ha quedado fuera, porque no crean plazas públicas y gratuitas. Hay una escuela infantil privada muy cerca de su casa, por lo que es la mejor opción para la familia. Pero no pueden pagarla. No pueden pagar esa escuela infantil privada, porque la cuota que tendrían que pagar es de 300 euros al mes.
por las horas que tendría que estar su hijo en esa escuela infantil privada. Después tendrían que ir a recogerlo y después tendrían que pasar a por su hija, que está en otro centro público a 2 kilómetros de su domicilio familiar. Señorías, y ustedes pensarán, ¿por qué no piden el cheque guardería de la señora Guardiola, que es mágico y le da 200 euros al mes? Pues no la pueden pedir porque no es un cheque mágico, porque todos los meses esa familia tendrá que desembolsar 300 euros y después la Junta de Extremadura ya le devolverá el dinero cuando corresponda. Y además no se pueden desprender de 300 euros al mes porque su economía familiar no se lo permite. Pagan además 800 euros de alquiler de piso, así que si lo suman verán que solamente un sueldo de esa familia al mes iría destinado al alquiler y al pago de la escuela infantil privada. Súmenle además los suministros básicos, la luz, el agua, el gas, la comida, etcétera, etcétera. Pregunta al Gobierno de la Junta de Extremadura, ¿puede elegir centro infantil la familia González López? No. ¿Tiene libertad de elección de centro la familia González López? No. ¿Puede elegir el modelo educativo que quiera para sus hijos la familia González López? No. Señorías del Partido Popular, se lo volvemos a repetir, solamente pueden elegir quienes tienen dos opciones. Y hay muchas familias en nuestra región que solo tienen una, la opción de tener un sistema público y gratuito de plazas de 0 a 3 años que ustedes, desde que están en el Gobierno, están desangrando. La opción de un centro en el que las familias no tengan que desembolsar dinero mes a mes, dinero que no tienen. La opción de que sus hijos e hijas accedan a una plaza pública de 0 a 3 años para que exista de verdad la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social. Y el Gobierno de la Junta de Extremadura, la señora Guardiola, les ha negado a muchas familias extremeñas esa igualdad, equidad y justicia social, porque su modelo no garantiza ni la elección de modelo, ni de centro, ni de nada. Ustedes solamente gobiernan para un tipo de familia en nuestra región, aquellas que pueden conciliar porque lo pueden pagar. Mientras tanto, muchas familias de nuestra región no tienen esa elección. ¿Saben qué eligen muchas madres? Porque somos las mujeres al final las que tenemos que elegir, y lo saben. Nuestro sacrificio profesional, eso es lo que elegimos las mujeres, no trabajar. Y eso no solamente pasa en las ciudades, también pasa en las poblaciones rurales. ¿Cómo lo hacen las familias de las poblaciones rurales, que además muchas trabajan fuera de donde tienen su domicilio familiar? ¿Cómo lo hacen? Haciendo malabares, señorías, auténticos malabares. Malabares que además tienen dos consecuencias. Una, la despoblación finalmente, y dos, que esos niños de 0 a 3 años viven en la carretera. Señorías del Partido Popular, su modelo para el primer ciclo de educación infantil es no crear plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años. La familia que les hemos mencionado podría escolarizar de forma temprana a sus hijos e hijas si la señora Guardiola quisiera seguir creando plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años. Por eso hoy, desde el Grupo Parlamentario Socialista, traemos esta propuesta de impulso. Solo la creación de esas plazas es la solución para aquellas familias que no tienen la opción de elegir centro educativo para sus hijos e hijas. La única elección que tienen esas familias que no pueden pagar una escuela privada y que no tienen matrícula en las plazas públicas porque la señora Guardiola se encarga de no crearlas es hacerse la siguiente pregunta: ¿quién se queda en casa para cuidar de nuestros hijos? Esa es la pregunta que se hacen. Y saben, señorías, que las que se quedan en casa son las mujeres, como son las mujeres las que piden la reducción de jornada laboral. Por tanto, los cheques guardería de la señora Guardiola solo benefician a un tipo de familia. Los cheques guardería de la señora Guardiola discriminan a las familias de nuestra región. Los cheques guardería de la señora Guardiola hacen que las familias tengan que abonar a los centros infantiles la reserva de plaza sin ni siquiera saber si le concederán o no esa subvención. Los cheques guardería de la señora Guardiola no se abonan mes a mes, por lo que hay muchas familias que no pueden afrontar ese gasto. Los cheques guardería de la señora Guardiola profundizan en la desigualdad de género. Los cheques guardería de la señora Guardiola no permiten ni la elección de centro, ni el modelo educativo, ni la libertad de nada. Y, sobre todo, los cheques de la señora Guardiola no resuelven la falta de inversión social de este Gobierno, que solo conoce una realidad que no se corresponde con la Extremadura de la mayoría social. Y si ese alumnado de 0 a 3 no puede acceder a plazas públicas y gratuitas, aumentan la desigualdad de oportunidades, acaban con la equidad y dinamitan la justicia social, porque la escolarización temprana, señorías, es fundamental para el desarrollo evolutivo del alumnado. Permite el desarrollo de sus capacidades individuales,
posibilidades de acción, de exploración, de observación de su entorno, de relacionarse con los iguales, desarrolla habilidades comunicativas, de expresión, lógico-matemáticas, de lectoescritura, de movimiento, de ritmo y, por supuesto, permite la detección precoz de necesidades educativas. Y todo ese trabajo lo realizan las técnicos de educación infantil a las que el Gobierno del Partido Popular está maltratando y seguirá maltratando hasta el final de la legislatura. Las políticas de la Junta de Extremadura se han basado en prometer, pero no cumplir, y Extremadura ha despertado porque la señora Guardiola les ha abierto los ojos y se han dado cuenta que este Gobierno no conoce la realidad de la mayoría social de nuestra región. No van a trabajar para las familias que necesitan el sistema público educativo para garantizar el derecho a la educación de sus hijos y también se han dado cuenta que el Gobierno de la señora Guardiola es el Gobierno del aumento de la desigualdad, de la aniquilación de la equidad y que no conoce la justicia social. Gracias, señorías. Gracias, señora Fernández. Tiene la palabra para la defensa de su enmienda por tiempo de 5 minutos en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Valencia Ramos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Usted, señora Fernández, tiene una familia, la González López, y yo tengo otra, la Pérez Sánchez, por ejemplo, que cuando gobernaba el Partido Socialista tenía que pagar el comedor o se quedaba fuera del comedor con rentas de 20.000 euros y, sin embargo, la familia Martín, con rentas de 70.000 euros, tenía el comedor gratuito. ¿Qué le dice usted a esa familia? ¿Se queda en casa la mujer y no puede trabajar porque no tiene el servicio de comedor? Por favor, demagogia la justa. El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, ha presentado una enmienda porque nuestro Gobierno no solo defiende la escolarización temprana y todos sus beneficios, sino que se está impulsando con un modelo actual justo, flexible, libre y, sobre todo, centrado en las familias y en la libre elección de centros. Defendemos una política útil, eficaz y que está dando resultados, señora Fernández. En el curso 24-25, la tasa de escolarización del primer ciclo de educación infantil ha aumentado en 7 puntos porcentuales y se sitúa en casi el 70%, 7 puntos porcentuales más que con el Partido Socialista. 2.406 beneficiarios de las ayudas de hasta 200 euros. Más de 1 millón de euros, este año llegando hasta más de 5 millones de euros, para los ayuntamientos, para los gastos de gestión de sus escuelas infantiles. Contamos en Extremadura con una oferta suficiente. Tenemos 388 municipios, tenemos 124 aulas experimentales que nuestro Gobierno, el Gobierno de la presidenta María Guardiola, ha mantenido. Tenemos 160 escuelas infantiles de los ayuntamientos, tenemos 40 centros infantiles propios de la Consejería, que suman un total de 324 y a eso le sumamos 51 centros privados autorizados, es decir, 375 centros para 388 municipios. Pero ¿qué pasa si aún así en el momento de la escolarización vemos que las plazas no son suficientes? Pues que nuestro Gobierno cumple, que nuestro Gobierno trabaja y que nuestro Gobierno atiende las necesidades. Y es lo que se ha hecho este año. Para el curso que viene se han incrementado las plazas, se han incrementado los espacios y se ha incrementado el personal. Curso 25-26 contará con 70 plazas más en localidades como Alburquerque, La Codosera, Miajadas, Navalvillar de Pela, Burguillos de Cerro, Gata y Hornachos, todos centros rurales. Se incrementa la ratio para no dejar a nadie fuera. A nadie fuera, porque se atiende a todos los extremeños. Nos sentimos orgullosos de esta medida que favorece la conciliación y que ha puesto en marcha nuestra presidenta María Guardiola. Creemos en una educación gratuita y universal, con libertad de elección de centros. Y creemos que los dos modelos, el público y el privado autorizado, pueden coexistir. Los centros privados autorizados, señorías, generan empleo y hay que apostar por ellos. El modelo socialista, con su modelo, están destinados a desaparecer. Un modelo, el vuestro, el del socialista, que generó más desigualdad. El pasado lunes, señorías, fue el lunes más negro del Partido Socialista y asistimos todos al esperpento continuado de los últimos meses. La justicia paró los pies al señor Gallardo. Un señor Gallardo que sigue con el atrevimiento de seguir acusando a la justicia. Señor Gallardo, el Grupo Parlamentario Popular cree en la separación de poderes. Se estudia en segundo y tercero de primaria. O sea que haga esto ver. Y además tenemos al número 2 del Partido Socialista en la cárcel. ¿Y qué hace ante eso la portavoz socialista del Grupo Parlamentario Popular? Pues intentar esconder sus vergüenzas y tapar sus miserias utilizando a la educación extremeña y a los extremeños.
Es fácil darse cuenta, señora Gil, que usted ha pisado pocos colegios, habla de todo, pero de nada sabe. Y dice usted, el modelo de educación del PSOE se articula en los derechos y en el avance. ¿Y dónde estaba usted cuando compartía sillón con la señora Gutiérrez, esa que decía de su secretario general que era machista y todas esas cosas? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted? ¿A qué derecho se refiere? Dígaselo a los extremeños. ¿Al derecho a la educación gratuita del primer ciclo de educación infantil solo dependiendo de dónde se viva? ¿O se lo contamos a las familias que se quedaban fuera del servicio de comedor? O mejor, a los docentes que debían cuidar los centros, los colegios por las tardes mientras estaban las actividades formativas complementarias. O se lo decimos a los docentes y al no rotundo de la Consejería de Educación del Gobierno socialista, a la homologación salarial y al pago de ese 2%. Se lo decimos a todos ellos. Los extremeños no son tontos, señora Gil. Los extremeños saben ya lo que hay. Señorías, gobernar no es repetir viejas fórmulas, sino adaptarse a los retos actuales. El Gobierno de la presidenta María Guardiola seguirá apostando por una educación de calidad, accesible, pero sobre todo libre y plural. Muchas gracias. Gracias, señora Valencia. Consulto al grupo autor de la iniciativa si acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. No se acepta, por lo tanto, continuamos con el turno de fijación de posiciones. Señor Pacheco, que estoy hablando. Sí, pero concéntrese en mí, que hablo poco, pero de vez en cuando hablo algo. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Macías Rodríguez por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta, por darme la palabra. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, vamos a apoyar esta propuesta de impulso. Viene en línea con lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo respecto a la forma de ampliar la educación infantil que ha propuesto el Partido Popular desde que entró en esta legislatura. Nosotros mismos planteamos en la Comisión de Educación, nos respondió la Secretaría General de Educación, que por qué no se solicitaban los fondos europeos que Andalucía no había querido invertir en el desarrollo de aulas de 0 a 3 años, que volvieron al Ministerio y que antes de devolverlos a Europa, pues hubo distintas comunidades autónomas que lo solicitaron. Por ejemplo, Asturias. Y nos respondieron efectivamente que era un regalo envenenado, que eso no era buena idea. Lamentamos entonces que se tuviera esa opinión y lamentamos que la solución que se ha planteado desde el Partido Popular es distribuir cheques. En primer lugar, porque no garantiza en absoluto la igualdad de acceso de las familias a este servicio. Les recuerdo, el 58% de la población en la provincia de Cáceres vive en localidades de menos de 10.000 habitantes. En la provincia de Cáceres estamos excluyendo a mucha gente, a muchas familias, del acceso a este servicio, porque simplemente no hay servicio público y tampoco hay servicio privado de educación infantil de 0 a 3 años. Después también es lamentable que no haya un planteamiento mucho más ambicioso por parte del Partido Popular, porque la cuestión de la escolarización de 0 a 3 años, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, no es una cuestión menor, es una de las palancas más potentes que tiene la educación pública para cumplir con su función compensatoria, es decir, amortiguar las desigualdades sociales. Y esto en una región como la nuestra, y son datos de la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística y del informe de la Red Europea contra la Pobreza. En Extremadura, 3 de cada 10 extremeños en riesgo de pobreza están en riesgo de pobreza o exclusión social. Hemos subido un 0,4%. Y el 17% de las familias con hijos viven en situación de pobreza
laboral. Estamos nada menos que un 6,6% por encima de la media nacional, lo que convierte a Extremadura en una de las comunidades autónomas más afectadas del país. Y en cuanto a la pobreza infantil, nada menos que el 31% de los niños y niñas que están entre 0 y 3 años están en situación de pobreza infantil. Así que imagínense si es importante que desde la Administración pública, desde la Junta de Extremadura, desde la Consejería o donde no llegue, desde los ayuntamientos, se habilite centros y aulas de educación infantil de 0 a 3 años. Porque además ayuda a la socialización y ayuda a algo también muy importante, que es la detención temprana de problemas de aprendizaje. Y esto cambia la vida, no solo de los niños y de las niñas afectados, sino también de sus familias. No es lo mismo detectar problemas de aprendizaje a los 6 años, cuando empieza la educación obligatoria en primaria, que detectarlo a los 2 o a los 3 años. Es muy diferente. Hay mucho más margen de actuación y mucha más capacidad por parte del personal especializado para hacerlo. Y no me da tiempo a desarrollar más cuestiones, pero en esto afecta también la conciliación. Junto con la conciliación familiar están las posibilidades de empleabilidad de hombres y mujeres. Junto con eso está la despoblación en el medio rural, porque al final, si uno no puede en su localidad, en su pueblo, no puede trabajar porque no tiene los servicios públicos que debería tener, se acaba yendo, y si se acaban yendo tenemos la situación que tenemos ahora mismo, que es una situación de envejecimiento y despoblación en gran parte de nuestros pueblos, especialmente, insisto, en la provincia de Cáceres. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señoría. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor García García, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes de nuevo, señorías. La profundidad de las reflexiones ahoga la argumentación del señor González Fruto. Tanta profundidad le ahoga la argumentación. Y llegado a este punto, a la propuesta de impulso de educación, le pregunto al Partido Popular si puedo hablar de educación en esta Cámara. ¿Me dan ustedes su permiso? Sí, ¿verdad? Vale, muchas gracias. Se lo agradezco enormemente. Y no sé si hoy aquí voy a hablar desde la testosterona o sin testosterona. No lo sé. Pero yo creo que desde mi alopecia androgénica incipiente, como la del señor Sánchez Juliá, que también es incipiente, creo que hablaré desde la testosterona. No lo puedo evitar, no la puedo modular. Dicho esto, estamos de acuerdo con una educación infantil de 0 a 3 años gratuita. Pero estamos aún más de acuerdo con la enmienda del Partido Popular, porque esta enmienda hará posible que esa gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años sea efectiva antes y llegue antes a todas las familias. Por lo tanto, señorías, estamos de acuerdo con seguir impulsando la escolarización temprana en el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, conjugando la oferta de plazas propias de la Consejería de Educación, Escuela Infantil y de los colegios de educación infantil y primaria, con las ayudas a las familias de hasta 200 euros, que permiten optar a centros autorizados de la Consejería de Educación, Escuelas Infantiles Municipales y centros privados, permitiendo a las familias elegir centros y modelos. Con eso, señorías, es con lo que estamos de acuerdo. ¿Y por qué estamos de acuerdo? Porque lo hemos dicho hasta la saciedad. Creemos en la educación, creemos en la conciliación familiar y esta medida lo permite. Creemos en el apoyo a las familias, en la universalización de la educación y en la libertad de los padres en elegir los centros donde se educan a sus hijos, porque los hijos son de los padres, no del Estado. Y termino, porque voy a ser muy breve. Pero, señora Fernández,
Yo no sé, porque la conozco algo, no sé si usted ha sentido vergüenza hoy aquí al defender esta propuesta. No lo sé, pero creo que ha podido sentir algo, estando en el partido en el que está y estando con quien está, diciendo que esta propuesta se basa en la igualdad, en la equidad y en la justicia social. Hay que echarle un poquito de valor. Esa igualdad con los aspirantes a la plaza de la Oficina de Artes Escénicas que no se supo dónde estaba nunca, esa equidad en la baremación, esa justicia social con los trabajadores. ¿Eso es lo que ustedes defienden para niños de 0 a 3 años? ¿Usted se vale de la educación para dar consejos que no se aplican a ustedes mismos? Usted es docente, usted debe de esas cosas las debe de tener presente. Es decir, hay un dicho castizo, antiguo, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Señora Fernández, ¿qué valores va a enseñar usted a sus niños cuando acabe esta etapa? ¿El enchufismo? ¿La mentira? ¿El fraude de ley? Señora Álvarez, por favor, no interpele. En fin, lo dicho, apoyamos la educación, apoyamos la gratuidad, apoyamos la universalización de la educación sin ambajes y la libertad de elección de los centros por parte de los padres. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Cierra la autora de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Fernández Rodríguez, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Vamos a ver, señora Valencia, yo no sé por qué sale usted presumiendo de los datos de escolarización temprana. Usted sabe que la escolarización temprana de 0 a 3 años en Extremadura está en un 37,9% y la media nacional en el 45,9%. No, señora Valencia, usted no puede presumir de datos que están por debajo de la media nacional, los que convergen con España, los que convergen en política con España. Mire, señor Macías, estamos de acuerdo con usted. Creemos que es así. Las medidas contra la despoblación deben pasar por garantizar servicios en nuestras poblaciones pequeñas. En eso siempre vamos a estar de acuerdo y por eso creemos que uno de los servicios fundamentales es garantizar el derecho a la educación de 0 a 3 años. Y, señor García, mire, yo me siento profundamente orgullosa de venir a este Parlamento a defender una propuesta del Partido Socialista. Profundamente orgullosa. Y me siento profundamente orgullosa de enseñar en las aulas a mi alumnado lo que de verdad significa la democracia. Eso que ustedes han renunciado con esa ley de concordia, que es una absoluta vergüenza para todas las víctimas y familiares. Sí, señor García, es una vergüenza. Lo que no sabemos es lo que enseñará usted, sobre todo cuando tienen que hablar de cambio climático. Miren, después de la exposición que nosotros le hemos realizado al comienzo del debate, pues pensamos que iban a reflexionar, cosa que es absolutamente impensable para el Partido Popular y, por lo que vemos, también para Vox. Porque, fíjense, ustedes no ven la realidad de la mayoría social de Extremadura. Es que no la ven ni la asumen ni van a trabajar para cambiarla. ¿Saben? No pueden trabajar para cambiarla porque es que este Gobierno no sabe trabajar. Yo creía que no quería trabajar, pero ahora creo que no sabe trabajar. Y, además, voy a incidir en una parte que no ha mencionado el Partido Popular, porque hay dos tipos de cheques que da la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura da cheques a través de la Consejería de Educación, que es el decreto que hemos conocido hace unos días, y también convoca cheques a través de la Consejería de Presidencia. No sabemos si repetirán convocatoria este año, porque de eso no han hablado. Ya les hemos comentado que esa diferenciación solamente ha conseguido sacar al alumnado de 0 a 3 años del sistema educativo y, por tanto, les niegan la detección precoz de necesidades. Pero, además, hemos estudiado la concesión de esas ayudas, de esas 11 remesas de ayuda que ha dado la Consejería de Presidencia a los niños de 0 a 3 años en nuestra comunidad autónoma. Miren, de los 3.400.000 euros que presupuestaron, solo han gastado 1.600.000 euros. Ni la mitad de la partida.
Podemos sumarlo, si quieren, a sus grandes éxitos, como los cheques de inglés, las becas complementarias universitarias o las ayudas a libros de texto. Ninguna partida son capaces de consumir. Pero, por otra parte, hemos revisado también la ubicación donde se encuentran esas escuelas infantiles privadas que han solicitado las ayudas. Se lo repito, ¿dónde están? No creo que les sorprenda. Pues están en Badajoz, están en Mérida, están en Don Benito, están en Cáceres, están en las zonas más pobladas de nuestra región, es decir, en las ciudades. Y además están en barrios muy concretos, porque no se encuentran en algunos barrios que consideramos que son vulnerables. Fíjense, hay centros públicos de infantil y primaria en esos barrios vulnerables en las zonas urbanas. Y nosotros nos preguntamos si la señora Guardiola no se plantea crear plazas públicas de 0 a 3 años en esos centros para que esos niños y niñas puedan optar a la igualdad de oportunidades, a la equidad y a la justicia social. ¿Por qué la Junta de Extremadura les niega la escolarización temprana a las familias que viven en esos barrios? Esas políticas son las que aumentarán el abandono escolar en un futuro y lo vamos a ver, ya han aumentado en 2 años que llevan gobernando, imagínense de aquí a 5 o 6 años. Son las que además perpetúan la imposibilidad de trabajar a las mujeres que viven en esos barrios. Las políticas de la señora Guardiola niegan la dura realidad que viven las familias de nuestra región en esos barrios. Y además, como no saben trabajar, delegan y delegan. Yo me pregunto, ¿se han planteado el Gobierno de la Junta de Extremadura dejar de usar a las autónomas dueñas de esas guarderías como si fueran una gestoría? Ustedes les delegan la competencia y ahora en esas escuelas infantiles privadas están cobrándole a las familias dinero por la gestión del papeleo de las ayudas. Más sube. Y todo esto lo sabe este Gobierno, pero no quiere hacer nada. Y luego está la parte inverosímil, la que los bebés tienen que tener abierta una cuenta y están al corriente. Sí, señora Valencia, decreto 56/2025, artículo 4. Hallarse al corriente los bebés de 0 a 3 años de pago en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la Hacienda autonómica, la Hacienda estatal y frente a la Seguridad Social. Esa es la parte surrealista también que tienen las normas del Gobierno de la señora Guardiola. Miren, llegados a este punto, ¿a usted le parece bien que en las escuelas infantiles privadas el comedor sea gratuito, que en las escuelas infantiles no autorizadas por la Junta de Extremadura el comedor sea gratuito y en los centros de 0 a 3 años públicos tengan que pagar comedor escolar? ¿A usted eso le parece bien? Esas son las políticas del Partido Popular que generan desigualdad, que faltan a la equidad y finiquitan con la justicia social. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Pasamos al 7º punto del orden del día y es una propuesta de pronunciamiento instando a las Cortes Generales a apoyar las reformas